El Foro de las Artes presenta Diálogos de lo Imposible, un espacio de conversación sobre arte y actualidad cultural. ¿Cuáles son los temas que movilizan la creación artística hoy? Acompáñanos a conocer a grandes artistas, gestores y representantes de la escena nacional que impulsan la reflexión artística y la libertad crítica. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo episodio, el cuarto episodio de Diálogos de lo Imposible, este programa cultural de El Foro de las Artes edición 2023 que llevó por título Memorar el Porvenir. Nos reunimos en octubre y noviembre con diversas actividades en el marco del Foro de las Artes y este es un pequeño apéndice de esa reflexión de este foro muy especial, como bueno, cada foro tiene su tema, pero este foro estuvo atravesado por los 50 años del golpe de Estado, no olvidar ese hito que nos queda latiendo a todas y todos quienes vivimos en esta tierra. Y en esta oportunidad vamos a tener una conversación enmarcada en Diálogos de lo Imposible, en un tema muy especial con dos invitadas de lujo para poder hablar de esto. Llevamos por título Prácticas Creativas Coloniales, proyectar una escena plurinacional. Concepto complejo que quedó quizás latiendo también como los 50 años luego de la discusión del proceso constitucional anterior, luego del que acabamos de cerrar o inminentemente abrir, no sé en qué quedamos. Y estoy con Seba Calfuqueo y con Maribel Mora. Muy bienvenidas a esta cita del Foro de las Artes, Diálogos de lo Imposible. Muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a contar un poco más de ellas. Parto por Maribel Mora Curriao, nacida en Panguipulli, región de Los Ríos, es profesora de castellano, licenciada en educación, orientadora educacional y vocacional, magíster en literatura de la Universidad de Chile y candidata a doctora en estudios americanos. Y dentro de su prolija trayectoria es una destacada poeta e investigadora mapuche. En el ámbito de la educación ha ejercido como profesora de enseñanza secundaria, educación en adultos y educación superior, experiencia que le ha permitido desarrollar una amplia perspectiva sobre la diversidad sociocultural y territorial en contextos educativos formales e informales. Además, como investigadora, posee una destacada producción académica sobre pueblos indígenas y sus expresiones literarias, fruto de lo cual participa de manera activa en redes profesionales en cargos de responsabilidad institucional, en la implementación de programas y en la realización de eventos nacionales e internacionales sobre pueblos indígenas de Latinoamérica. En su oficio de poeta, otra faceta muy interesante de Maribel, también ha publicado numerosos libros como autora y coautora, participando en antologías nacionales e internacionales, así como en congresos y festivales de poesía latinoamericana. En nuestra casa de estudio, la Universidad de Chile, estamos en Radio Universidad de Chile, ha ejercido los cargos de encargada de educación inclusiva y actualmente es la directora de la Oficina de Equidad y Inclusión. Un poco más de Seba. Seba, Santiago de Chile, 1991, vive y trabaja en Santiago de Chile, artista visual, curadora de Espacio 218 junto a María Iris, nuestra querida María Iris. Es parte del colectivo mapuche Riquentulenfu y de Llene Revista. Artista mapuche egresada de la Universidad de Chile, también es de la casa, en pregrado y posgrado. Su obra recurre a su herencia cultural como punto de partida para proponer una reflexión crítica sobre el estatus social, cultural y político del sujeto mapuche al interior de la sociedad chilena actual. Su trabajo incluye la instalación, la cerámica, performance y el video con el objetivo de explorar tanto las similitudes y las diferencias culturales como los estereotipos que se producen en el cruce entre los modos de pensamiento indígenas y occidentalizados y también visibilizar las problemáticas en torno al feminismo y disidencias sexuales. Su obra es parte de la colección del Centro Pompidou en Francia, del Denver Art Museum en Estados Unidos, en el Malva de Argentina, en el Museo Thyssen-Bornemisza de España, la colección Cadiste en Francia, Museo de Arte Contemporáneo de Río Grande do Sul de Brasil, Museo Nacional de Bellas Artes acá en Chile, el MAC, nuestro también museo universitario en la Universidad de Chile. Y muchas cosas más que pueden ver en sus redes sociales. Yo sigo a Seba en todos sus periplos, como decía Maribel, le tenemos acá en Santiago, tenemos la fortuna de estar con ella acá en Radio Universidad de Chile. Vamos a partir de esta conversación, este currículum de ambas nos hace cimentar esta conversación sobre lo anticolonial. Chicas, ¿qué significa lo anticolonial desde las artes, desde su experiencia artística? La palabra, quien quiera comenzar. Bueno, mira, el tema de lo anticolonial es
complejo porque nos obliga a mirar lo colonial que hay en este país, lo colonial que hay en el arte, lo colonial que hay en las humanidades, las ciencias sociales, la filosofía. Podríamos seguir enumerando, digamos, elementos de nuestra cultura chilena en este caso, donde lo indígena, por ejemplo, que nosotros de donde provenimos, no existe, está tapado, ocultado, oprimido, y eso tiene que ver con esta imposición de una cultura sobre otra. Eso es la colonialidad, y eso es lo que vivimos los pueblos indígenas. El pueblo mapuche, sobre todo, que fue finalmente anexado su territorio al territorio chileno recién a fines del siglo XIX. Somos un pueblo que perdió la autonomía en ese momento, un pueblo que tuvo que asimilarse a la cultura chilena, y en ese contexto las expresiones artísticas también pasaron por ese proceso. Y en el análisis que se puede hacer desde el punto de vista histórico, es recién en la década del 90 que empezamos a, de manera grupal, de manera más articulada, los artistas mapuches en general, poetas y también pintores, a decirse desde la identidad mapuche. Y creo que eso es una ruptura importante, es un proceso de visibilización, y es en el fondo también una denuncia respecto del colonialismo en el que habíamos estado viviendo. Súper esta idea del decirse, me quedo con ese lema. Y Seba, en tu caso. Sí, yo creo que es una postura crítica, el anticolonialismo, una postura crítica frente al colonialismo, es una forma de decir y de plantearse fuera de lo que históricamente se nos ha dicho que somos. Creo que Maribel da muchos puntos ahí para conversar y el asunto, ¿no? Sobre todo pensando de estas separaciones históricas que ha habido del arte, la artesanía, no sé, la literatura, el folclore, o sea, siempre lo indígena, las personas que estamos fuera de la hegemonía del poder, históricamente hemos sido desplazadas hacia ciertos lugares, y una postura antirracista, una postura anticolonial, es una postura que se presenta a demostrar que históricamente hemos sido relegados a esos espacios de lectura, ¿no? De lectura que son estereotipadas, que son muchas veces como anulantes de los discursos políticos indígenas, de la espiritualidad muchas veces también. Y de alguna manera los discursos antirracistas o los discursos que se proponen desde la anticolonialidad lo que hacen es evidenciar todo ese sistema y ese régimen político que tiene la colonialidad, que es la separación, el binario, nuevamente, lo civilizado, lo bárbaro, lo femenino, lo masculino, sin fin de cosas que en esta cultura occidental siempre están propuestas, y la mirada anticolonial piensa siempre esas mixturas, ¿no? Esos espacios también del entre, lo que pasa en conversaciones también con otros pueblos. Una postura anticolonial también siento yo que es una conversación que va hacia otros lugares, hacia otros territorios, hacia otros pueblos, en conversación, por ejemplo, con las personas migrantes, en conversación con las personas de la disidencia, las personas de otros pueblos indígenas. Ahí se van tramando una discusión y una postura anticolonial. Hablaba Maribel del concepto de autonomía desde las artes. Autoría y autonomía, ¿cómo se expresa? ¿Cómo esta idea de tensionar este mundo dual que tú referías, Seba, se expresa en la creación misma, en el caso de ustedes, de su trabajo en poesía, en arte visual y en todos los dispositivos que tú usas particularmente? Bueno, yo que vengo de las artes visuales, para mí es bien claro el tema de la colonialidad, ¿no? La colonialidad para mí es lo visual. Muchas veces tiene que ver con eso. Las estructuras del racismo funcionan mucho en lo visual. O sea, por eso también hay una separación de la idea de raza, la construcción de esta idea de etnia, que es súper conflictiva también. Y bueno, el dispositivo de lo visual es precisamente la evidencia de ese sistema que separa las cosas por imágenes, ¿no? Por ejemplo, pensemos, yo siempre hago pensar en esto, en los objetos que están en los museos precolombinos o prehistóricos, como se les llaman.
esos museos que están ahí tras vitrinas, que están ahí dispuestos solamente en su función estética, en su visión visual, no están siendo activados, no están siendo sonados, no están siendo pensados en su espacio más allá de la imagen, ¿no? Entonces ahí precisamente desde las artes visuales, que es el mundo que yo vengo, que evidencio que está en todas esas capas. Para mí ha sido muy importante como artista visual integrar otras partes de la sensibilidad o otras partes del sentido, como el olfato, como el tacto, como el encuentro. Nosotros venimos del pueblo mapuche, que es un pueblo profundamente rico en otras sensibilidades, en el humo, en la comida, en montones de espacios que no están en lo visual. Entonces, para mí como artista visual, donde yo veo reflejada esa colonialidad es en las imágenes. Las imágenes son para mí el lugar donde hay que cuestionar y donde hay que pensar cómo se ha construido históricamente desde la imagen también. Y en tu caso, Maribel, este despliegue de la autonomía y de la autoría desde las artes. Sí, yo creo que el arte en general a uno le da esa autonomía. El artista que no puede ser autónomo en realidad estaría permanentemente copiando de alguna manera, y creo que eso nos ha permitido como construir estos espacios tanto de los artistas visuales como de la literatura. Este movimiento de alguna manera ha sido bien autonomista en su forma de plantearse. De hecho, el concepto de nación, nación mapuche del que se habla en la década de los 90, los artistas se han hecho cargo de esta idea también de nuestra nación colonizada a fines del siglo XIX, y ahora en este momento en que hemos tenido que vivir de alguna manera o revivir esos discursos decimonónicos que han sido bastante fuertes, sobre todo en este último proceso de elaborar la Constitución. Era como estar leyendo permanentemente lo mismo que uno podía leer en el siglo XIX respecto a los distintos temas, y particularmente sobre los indígenas. Y creo que en ese contexto decirse mapuche o verse mapuche ya es una disrupción, pero al mismo tiempo ya es un signo de autonomía, de querer ser libre, digamos, de esta opresión que se instala desde el colonialismo, digamos, en el que estamos insertos. Entonces, como digo, decirse mapuche, decirse artista mapuche o escritor o escritora mapuche es ya estar ejerciendo la autonomía. Decíamos con los colegas de la comunidad mapuche cuando estuve trabajando ahí, la autonomía no se pide, la autonomía se ejerce, y este es un ejercicio que los artistas hemos decidido hacer. Qué hermosa reflexión, Maribel, y también Seba. Hablando de estas asociatividades que referían, de vincularse con comunidades migrantes, quizá otros grupos que han sido también excluidos bajo otros paradigmas también, ¿qué implica en términos concretos levantar una escena plurinacional? ¿Es posible identificar escenas plurinacionales en los últimos años en Chile y en particular, considerando una mirada descentralizada del país? Que esa es otra variable que complejiza esta discusión. O sea, yo creo que el problema va más allá de si que existen o no otras formas de ser, ¿no? El problema está en la otra dirección, siento yo, que hay un Estado, que es el Estado de Chile, que ha unificado una identidad nacional que se dice que es la misma para el norte, tanto para el sur, y ahí hay un problema estructural, ¿no? De decir que todos somos iguales y que todos provenimos del mismo forma de hacer y sentir, es muy complejo. Yo creo que en esa idea de los estados-nación y cómo se han configurado los estados-nación desde la construcción de este territorio también, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, el pueblo mapuche es un pueblo que está en Argentina y está en Chile, no solamente está en el territorio que nosotros definimos como Chile. Y esa conversación con ese pueblo que está transfronterizo al otro lado de la cordillera es muy necesaria para esas como complejizaciones en torno de qué es ser chileno, qué es ser argentino o qué es ser latinoamericano. O sea, son preguntas muy amplias y muy difíciles de acotar en una sola respuesta. Entonces creo que siempre han habido otras escenas fugándose
a esta idea de la chilenidad que es muy compleja de definir. A mí siempre a nosotros como somos artistas mapuches, siempre nos están preguntando qué es ser artista mapuche o qué es ser mapuche. Y a mí siempre me gusta devolver la pregunta, ¿qué es ser chileno? ¿O qué es ser artista chileno? ¿Hay una forma de definición de eso? ¿Hay alguna característica que los pueda aunar en todo en una respuesta? Y creo que no, que nunca la respuesta es una. Siempre son variantes y de alguna manera la disposición tiene que ser encontrar más conversaciones en estas diferentes formas y devenires que somos, más que crear una estructura neutra que hable por todos. Maribel, ¿y tú? Mira, yo creo que el tema plurinacional que fue desechado prácticamente en el primer intento de constitución del último tiempo, es una realidad. Todos los países latinoamericanos se fundaron sobre otras naciones preexistentes y Chile no es la excepción. Y la mayoría de esas naciones originarias, sus territorios, sus culturas quedaron divididas cuando los estados latinoamericanos en el siglo XIX deciden imponer sus propias divisiones. Esas divisiones no tienen nada que ver con las divisiones de las naciones de los pueblos. En Chile, por ejemplo, de los 11 pueblos reconocidos actualmente, los 11 pueblos indígenas, 10 de ellos tienen sus territorios divididos al menos entre Chile y Argentina, los del norte también con Perú y con Bolivia. Un solo pueblo no tiene esa división, digamos, no queda dividido en su territorio, que son los del norte de la costa, los changos. Y claro, entonces, ¿cómo podemos decir que no hay plurinacionalidad? Yo creo que esa es una cuestión que hay que repensarla y seguirle dando vueltas y conversándola, que la gente vaya asumiendo algo que está en la realidad, que es un hecho. Creo que es como difícil como ponernos a discutir si la Tierra es redonda o es plana a estas alturas. Pero bueno, así se ha dado en este país. Y dentro de eso, tal como dice Sebastián, además hay una diversidad poblacional que actualmente tiene que ver con los migrantes, pero que siempre ha existido. No es lo mismo la gente que vive en el norte con la gente que vive en Punta Arenas, por poner los dos extremos. Y creo que esa diversidad asociada al territorio a nosotros como mapuche igual nos hace mucho sentido. Sabemos que los mapuches de Argentina son distintos a los mapuches de Chile porque están en territorios distintos, porque los mapuches desde la cultura tradicional lo explicamos a través de los ñen, de los territorios, del nehuen que hay ahí, y por lo tanto necesariamente van a existir dentro de un mismo pueblo diferencias, porque esas diferencias te las da el habitar en espacios distintos. Así, tanto como nuestro linaje, que en Mapudungún es el Cupalme, el Tugún o el territorio es fundamental para nuestra identidad. Entonces, eso que nosotros entendemos, los chilenos todavía no pueden entenderlo. Creo que ahí hay que darle más vueltas, como digo. Chiques, una pregunta más antes de cerrar este primer bloque de nuestro programa Diálogos de lo Imposible, parte del Foro de las Artes 2023. Ya entregaron algunos elementos claves no hablemos de fórmula, porque no lo hay, de la configuración de estas escenas, de considerar lo transfronterizo, la descentralización, lo decía la pregunta anterior. Si ustedes, bueno, ya lo están haciendo, ustedes son parte de esta escena, están levantando desde sus quehaceres, desde las artes visuales, desde la escritura. ¿Qué claves agregarían para fomentar la posibilidad, más posibilidades de escenas plurinacionales desde las artes? Primero, descentralizar la cultura de Santiago, ¿no? Santiago es un polo gigante de concentración de las prácticas artísticas, del trabajo laboral, artístico, de muchas capas de ese funcionamiento de la cultura y la escena artística. Entonces creo que hay una importancia de descentralizar y mirar qué se está haciendo en los distintos espacios, cómo es entendida la cultura en los diversos territorios, y cómo también los artistas que trabajan de esos territorios pueden ser también visibilizados en una clave nacional, pero también internacional.
Siento yo que hay como una estructura muy compleja en el arte visual o en las artes en general de acceso, ¿no? Que tiene que ver con quiénes son los artistas que tienen la posibilidad de difundir su trabajo, quiénes son los artistas que tienen la oportunidad de salir con su trabajo, de armar escenas, de contribuir en ese intercambio hacia afuera, pero también de traer hacia adentro. Creo que todas esas conversaciones son muy necesarias como para que el arte deje de ser este espacio ajeno a lo que son las culturas, a lo que son los pueblos vivos. Como también el definirse artista es como una carga dentro de un pueblo, siento yo también. Como el definirse artista inmediatamente te separa de alguna manera de tus comunidades, pero al mismo tiempo, como decía Maribel, es una declaración política del hacer y también de esta identidad que uno quiere reclamar, que ha sido históricamente denigrada y perseguida. Creo que hay una cuestión que es la convicción, la fuerza interior, que en el caso de los mapuches nos dan nuestros ancestros. Yo creo que eso, los que aprendimos un poco desde la cultura tradicional, entendemos de otra manera este proceso. Es como un proceso que tenía que venir en este momento, tenía que venir porque nuestros antepasados lo están pidiendo, porque nuestros antepasados vuelven de alguna manera en nosotros también. Sus energías están aquí presentes, por eso nosotros hablamos, digamos, de estas formas distintas que son el arte, como le llamamos en la cultura occidental, estas formas de decir de distintas maneras, de buscar distintos elementos, como decía Seba, para poder decir eso que necesitamos decir, que queremos decir, y esas formas generalmente son disruptoras con esta cultura artística chilena o la cultura artística occidental en general, porque está cruzada por estos otros conocimientos que teníamos, que nos dieron nuestros ancestros, o que adquirimos, o que quisimos recuperar también, porque es nuestro derecho expresarnos de esas culturas. Y creo que esa es una cuestión que nos falta, reconocer los derechos, esos que asumimos hace 75 años atrás, para todo el mundo, digamos, que dicen que nosotros tenemos derecho a expresarnos en nuestras propias lenguas y culturas, y que sabemos que eso no ocurre en Chile, ni en la educación, ni en el arte. Y por eso Seba lo sabe mejor, tiene que irse metiendo, digamos, en estos espacios que son súper difíciles. Yo de verdad le tengo una admiración tremenda a Seba, porque ha logrado meterse en esos espacios que de alguna manera habían estado vedados para los indígenas y para lo indígena en general. Y creo que eso es un logro que con el paso del tiempo vamos a admirar todavía más. Si ahora lo admiramos, luego lo vamos a admirar mucho más. Esa fuerza, como digo. Esa carrera que seguimos todos de Seba. Estamos dejando este primer bloque de Diálogos de lo Imposible, programa del Foro de las Artes en Radio Universidad de Chile y también en el futuro en nuestro canal Uchile TV. Estamos con Seba Calfuqueo, artista visual, y con Maribel Mora, poeta y educadora mapuche en Radio Universidad de Chile. Ya regresamos. Estamos de vuelta en un nuevo episodio, el cuarto episodio de Diálogos de lo Imposible, programa del Foro de las Artes acá en Radio Universidad de Chile. Estamos con Seba Calfuqueo y Maribel Mora. Un honor estar conversando sobre la escena plurinacional, prácticas creativas anticoloniales, proyectar una escena plurinacional. Quiero que hablemos del concepto de lo anticolonial y lo plurinacional en este escenario que estamos dejando atrás luego de este segundo proceso constitucional, que fue muy preponderante en el primero. El despliegue del concepto de lo plurinacional fue uno de los puntos más tensos quizá del debate, o de los que generó más resquemor de distintos sectores de la sociedad. En este proceso no fue de la primera línea de la discusión, pero ¿en qué escenario queda este concepto en este momento que nos deja el segundo proceso? ¿Cómo lo ven?
Oye, difícil. Difícil porque primero es como el punto donde toda la derecha y el sector más fascista, racista de este país se agarró, ¿no? Decir de que éramos una amenaza, reconocer la plurinacionalidad, reconocer que existen pueblos preexistentes a la nación de Chile, es un peligro para muchas partes de este discurso fascista, racista y xenófobo. Para mí es muy complejo eso, porque de partida al hablar de plurinacionalidad dice de alguna manera el reconocimiento de una historia. Y en este país lamentablemente nunca se ha reconocido la historia del genocidio indígena. No solamente del pueblo mapuche, sino montones de otros pueblos que existían y preexistían antes de que Chile fuese Chile. El caso del pueblo Cahuéscar, el caso del pueblo Selknam, el caso del pueblo Tehuelche, o sea, hay montones de evidencias de esa configuración, ¿no? Entonces, reconocer que existen naciones preexistentes al Estado también hace reparar o reconocer también esa herida que está abierta en torno a al genocidio, en torno a la matanza, en torno a cómo se construyó el sur de Chile, que fue entregado básicamente a colonos alemanes, colonos suizos que vinieron a instalarse en territorios que antes eran indígenas, que monopolizaron todo ese territorio y que hasta el día de hoy muchas de esas familias siguen siendo como herederas de ese poder que se fue entregado, ¿no? Entonces, de alguna manera el reconocimiento a estos pueblos preexistentes es el reconocimiento también a una historia que ha sido silenciada, a una historia que ha sido escondida y que ni siquiera como sociedad hemos dado el paso para conversar. Pienso también en qué significa, por ejemplo, la palabra pacificación, que es una palabra completamente fuerte, violenta y que está muy instaurada dentro de esta historia oficial. Y en un contrasentido total. Y en un contrasentido total, ¿no? O sea, ¿a quién se pacificó? ¿Qué fue pacificar? ¿Qué significa eso? Entonces, hay que hacer todo un trabajo previo a la instalación de ciertas preguntas antes de responder todo esto, y creo que lo plurinacional nos propone eso, pensar no solamente en quiénes habitan hoy en día y quién reclama hoy en día territorio, autonomía, identidad, sino también pensar quiénes históricamente fueron oprimidos por esta forma de accionar, por esta forma de pensar, que es totalmente racista, que tiene que ver con todo eso, ¿no? Si uno se pone a investigar el archivo o todo lo que existe en torno al periodo, se da cuenta que hay una relación genocida de querer exterminar a ciertos cuerpos, ciertas identidades, porque no calzaban con el proyecto de nación. Y en tu caso, Maribel, ¿cómo ves este escenario post-segundo momento constitucional? Yo creo que una cuestión que a mí me ha, digamos, me ha formado, en lo que me formaron en la cultura mapuche, es que los mapuches venimos o estamos aquí en el lugar que estemos para decir. Y creo que eso es relevante en el sentido de no callarse nunca, tener que hablar, tener que expresar esto que nos pasa. Y creo que la plurinacionalidad, tanto en términos políticos como en términos artísticos, nos sirve en muchos sentidos. Es una palabra de la que tenemos que hablar, es una palabra que tenemos que decir. Porque esas palabras que se prohíben de alguna manera, aunque no haya un decreto que prohíba decirlo, en el fondo es eso lo que se trató de imponer. Esas palabras hay que decirlas, esas palabras hay que traerlas a la mesa. Me alegra mucho que aquí se haya recogido, como te lo decía al principio, qué bueno que vamos a hablar de plurinacionalidad, porque además, si lo vemos en términos mucho más generales, y de hecho el mundo es plurinacional.
vivimos en un planeta y este planeta está constituido por muchas naciones que en distintos momentos se han ido sobreponiendo unas sobre otras. Así es la historia de la humanidad, esos son los hechos. Y es muy extraño que queramos seguirlo negando. Entonces, una de las cosas que yo pensaba acá en la universidad, y lo he conversado también con el director de creación artística, es crear una escuela plurinacional de poesía. Hagamos una escuela plurinacional de poesía en la Universidad de Chile. Y en eso estamos dándole vuelta para que en un momento se pueda hacer, porque nos permite, digamos, traer no solo a escritores de distintos pueblos de Chile, sino que también del mundo. Las naciones están en todo el mundo, no solo en Chile. Lo plurinacional es también mundial. Ojo ahí, Fernando Gaspar, ya sabes, se viene ese proyecto. Muy atentos desde Comunicaciones de la Universidad, porque también desde la universidad estamos hablando desde una institución educativa que tiene sus particularidades, educación superior, pública, más allá de el posible cliché de que la clave está en la educación. ¿Cómo es que instalamos o hacemos que la gente lo viva como una experiencia? ¿Cómo se integra la vida de la sociedad esta idea de lo plurinacional y lo anticolonial? ¿Qué claves creen ustedes que hay que aplicar? Hemos pasado por procesos formativos nosotras mismas, de quizá desde ahí hablar como, oye, no nos enseñaron esto. ¿Qué claves podemos poner sobre la mesa? Uy, yo siento que tiene que ver un poco con las referencias. Si es que uno no sé, por ejemplo, yo pienso en la historia del arte mapuche. Si no hubiese sido por las referencias que hay y que existen de artistas mapuches que han puesto su cuerpo, su experiencia, su trabajo, su vida en dedicar su producción a la creación y a la defensa también de la cosmovisión y el pueblo mapuche, probablemente, por ejemplo, mi carrera no hubiese sido la misma, ¿no? Como que si es que uno crece con referencia, crece con lugares que se activan esas otras formas de hacer, esas otras formas de pensar, esas otras formas de sentir, finalmente se abren espacio a la conversación. El problema que observo es que en general, desde la educación, desde las estructuras educativas, los espacios para otras formas de pensar o hacer no son muy posibles. Entonces creo que nuestro desafío siempre es apelar a integrar otras conversaciones, otras voces, y en ese como hacer y en esa conversación con otros que provienen de otras experiencias, de otros lugares, se enriquece totalmente la conversación y permiten que hayan referencias también, referencias de encuentro, referencias de posibilidad, de amplitud, que no existen, sobre todo pensando en las artes, que son espacios donde ser varón, ser acomodado, ser de una familia de renombre, de un apellido pomposo, te abre montones de más posibilidades que siendo una persona de un pueblo originario, de una experiencia de racialización, etcétera. Como creo que las academias y las instituciones culturales tienen que abrirse a otras experiencias que vayan más allá de estas categorías tradicionales que han jugado en el arte. De acuerdo, Maribel, ¿tú cómo lo ves? Como pedagoga también, que tienes esa clave. Sí, yo creo que efectivamente la educación es clave, aunque suene a cliché en estos temas, pero creo que hay otro elemento más, y es que las artes, como la academia en general, se han separado muchísimo de la vida común, de la gente común, sobre todo de los sectores más vulnerabilizados, los sectores pobres de esta sociedad. Y creo que ahí hay que hacer un trabajo. ¿Cómo volvemos? ¿Cómo generamos este link para que no, en el fondo, no exista también este odio que se está construyendo hacia estas clases que saben y preferir quedarse en la ignorancia porque me siento mejor, digamos? Si escuchamos los discursos en este país, son bien complejos. De verdad que hay como un rechazo a estos otros que se supone que saben,
de ciertos temas. Creo que algo estamos haciendo muy mal en este momento y quizás no tenerle tanto miedo a las redes sociales, sino que más bien utilizarlas para educar, creo que podría ser una buena herramienta, porque donde es que la gente se está desinformando y deseducando es a través de esas redes. ¿Por qué no usamos esas redes entonces nosotros para llegar así como llega la radio, por ejemplo, que lleva tanto tiempo y que efectivamente tiene un impacto en las comunidades? ¿Por qué no generar también más espacios culturales dentro de las redes que se usan más? Incluyendo los WhatsApp familiares en las que usamos mucho para reírnos. Pero terreno de disputa. Sí. Terreno Exacto, árido de disputa, sí. Los WhatsApp familiares y los de trabajo y tal. Chicas, bajo la idea de la escena, volviendo a la idea de la escena de lo plurinacional, ya hablamos que es transfronteriza, que hay que descentralizar. Hay varias claves que hemos entregado desde su trabajo, desde su creación. ¿Cómo la experiencia que ustedes han vivido puede abrir camino a otras artistas, a otras creadoras para integrarse a esta escena? Quizá más que aconsejar, ¿qué relato o qué experiencia creen que sería relevante que quienes estén empezando, o quizá no necesariamente empezando su trayectoria, sino que se atrevan más grande a incorporarse a esta escena o quieran ser parte de esta escena? ¿Qué claves les entregarían? Yo creo que la persistencia es una de las primeras claves. Como que el arte no es un lugar que dicen por ahí que las duras perduran. Yo soy muy de esa idea en el mundo del arte. Creo que la insistencia, el reconocer que hay un trabajo que socialmente y culturalmente no está valorado como trabajo, es importante, ¿no? Y posicionarte también siendo un artista indígena que viene de una comunidad que uno no se representa a uno mismo o una misma, sino que viene de un camino colectivo, de un camino que inconscientemente también va a repercutir en otros y en aperturas de ese otro espacio a otro. Yo creo que la insistencia es la clave. La insistencia y ser consciente y coherente con lo que uno cree y siente, ¿no? El mundo del arte siempre es un lugar muy complejo, un lugar de mucha incomodidad. Yo siento que ningún artista está cómodo en el arte, porque es un lugar muy inhóspito. Pero al mismo tiempo hay una parte de esa porfía que uno insiste de creer que en ese espacio hay una potencia también política de cambio cultural, de cambio social y de apertura. Siento que el arte genera una apertura de conversaciones que en otros campos no se pueden dar y que el arte es el espacio propicio para generar esas conversaciones. Insistencia, persistencia, resistencia. ¿Qué nos dices tú, Maribel? Yo creo que tal como tú dijiste, educación y más educación, pero en el sentido más esencial, en el sentido de esa educación donde uno hace también, donde uno crea, que no es solo llevarle contenidos a la gente, a las personas de todas las edades, sino que es hacer con ellos, es crear con ellos. Creo que falta mucho en las escuelas estos espacios de creación. Es mucho de repetición todavía, pero cuando los estudiantes pueden crear, cuando pueden expresarse de verdad, de esta manera disruptora que tenemos en realidad los seres humanos en general y los artistas en particular, digamos, sobre todo en determinadas edades. ¿Qué momentos hay en el liceo para que el chiquillo sea el mismo o la chiquilla sea ella misma? Todavía está todo demasiado normado. Y creo que la creación tiene que ver con todo lo contrario, con ese espacio de libertad, con ese espacio de poder ser uno mismo y poder decir en otro lenguaje. Porque en el fondo lo que nos ocurre seguramente a los artistas en general es que usamos otra forma de pensar y otra forma de decir, que le llega a personas que tienen ese mismo pensamiento o esa misma divergencia quizás. Creo que hay que dejar más ser a las personas, hay que dejarnos ser. Y sobre su propia creación,
¿cuáles han sido las respuestas que han tenido en tu caso, Seba? Tú estás circulando por muchos lugares. ¿Cuál es la recepción, la respuesta? Sé que no hay una, pero en términos generales, la respuesta de los públicos a esta propuesta anticolonial, a esta propuesta que evidencia lo plurinacional desde las artes y desde la escritura. ¿Cómo la describirían esta respuesta? Yo creo que de partida es de extrañeza, porque la gente no espera que sea arte mapuche el que esté en los museos, en las instituciones. Creo que primero es eso, ¿no? Como esa extrañeza de encontrarse con algo que probablemente no, en otro momento, en otra circunstancia de la historia, no hubiese sido posible. Artistas mapuche han habido siempre, pero el reconocimiento de esa posibilidad de ser artista está recién ocurriendo. Viene ocurriendo hace un par de años, 10 años, 20 años, no sé. Y creo que en ese lugar de la validación que se espera o que se logra tener, también hay todo un camino que tiene que ver con esa insistencia, con esa propuesta de valorar otras cosas, de proponer otro lugar, otra posibilidad de ser, ¿no? Creo que eso ha sido lo importante para mí, como crear mi propia narrativa o crear mi propio lugar cuando sé que históricamente no se ha podido dar esa situación. Para mí es muy claro, yo soy la primera generación de mi familia que va a la universidad. Siento que yo esté en el mundo del arte no es un reclamo solo mío, sino que viene de toda la gente que tuvo que poner su cuerpo y experiencia para que yo hoy en día me pueda dedicar al arte, que es un privilegio. O sea, mi situación es de mucho privilegio. Mis abuelos tuvieron que ser empleados y ser un lugar específico en esta sociedad por ser mapuche, y siento que mi generación no tiene esa carga, ese peso encima. Y qué bueno que sea posible esa experiencia, pero esa experiencia particular no puede ser la única, no puede ser como... tiene que ser el inicio, no puede ser la excepción. Tiene que ser el inicio a esta apertura más grande de voces, que no nos quedemos solamente en una anécdota de una persona que pudo, sino que esto se abra a otras voces y a otras experiencias. Quizá eso me refería con la idea de abrir camino. Ustedes están abriendo camino. Maribel, y en tu caso, la recepción de tu poesía de los públicos en este código de lo anticolonial y lo plurinacional. Yo creo que el arte efectivamente llega a lugares distintos y en ese sentido te permite una conversación también mucho más libre. Estoy pensando en distintos públicos, desde los niños a los adultos, y creo que en el caso de la poesía mapuche en específico ha tenido muy buena recepción. Hay poetas mapuche muy reconocidos. Tenemos un premio nacional de poesía como el Licura Chihuailaf, que es mapuche. Entonces creo que la poesía logró abrir un espacio dentro de la cultura chilena, que en el caso de los artistas más audiovisuales, Seba lo está haciendo, digamos. Creo que ahí hay un espacio que ocupar, pero nos ha tocado lamentablemente los mapuches estar disputando permanentemente los espacios, y nos sigue tocando ese punto, como estar sin poder situarse con tranquilidad de alguna manera, como decía Seba. Creo que hay una buena recepción, pero todavía hay algo de incomodidad frente a esto, como que esa incomodidad de que seamos los mapuches. Ya vienen los mapuches. Antes era un dicho terrible, vienen los indios. Bueno, aquí venimos los indios, digamos, también a ocupar estos espacios del arte, y creo que eso es bueno para todos. Creo que no nos hayan permitido desarrollar nuestra cultura y nuestra lengua no es solo una negación hacia nosotros, y lo vengo diciendo ya en distintos lugares esto. Es una negación, y es algo que le quitaron a todos los demás también. Se lo quitaron también al pueblo de Chile. El pueblo de Chile también perdió cuando no aprendió la lengua mapuche y la cultura y toda esta forma de pensamiento.
Por eso y más, larga vida a los artistas mapuches y los artistas mapuches, a esta apertura, a estas posibilidades de encuentro, a estos aprendizajes, a estas historias de resistencia, persistencia e insistencia que nos trajeron Maribel Mora Curriao y Seba Calfuqueo. Muchas gracias por estar en este Diálogos de lo Imposible del Foro de las Artes 2023 acá en Radio Universidad de Chile. Obviamente, gracias por esta conversación. ¿Yo puedo dar un dato? Claro. Contarles, a todos que estoy mostrando una muestra individual en el Palacio Pereira, se llama Pacificación, tachado, sí, no vamos a reivindicar esa palabra en positivo. Y además en el Palacio Pereira también hay otra exposición que se llama Remover los cercos, una exposición curada por Cristian Vargas Payahueque, también curador mapuche, que piensa esta historia del despojo y la violencia situada en la dictadura y el pueblo mapuche, que también es otra arista más que nos permite ver como en perspectiva qué ha pasado también con el pueblo mapuche, la negación, la violencia desde el Estado hacia las comunidades, etcétera. Es una invitación hasta marzo que pueden visitar el Palacio Pereira y encontrarse con estas dos muestras que hablan sobre el mundo del pueblo mapuche. Y también en el Museo de Bellas Artes hay una exposición que también está curada por Cristian, que se llama Mirada sobre Wallmapu, que reúne parte de la investigación que había hecho Cristian sobre artistas mapuches en el siglo XX en la colección del museo, con los archivos que ahí están y las pinturas y obras que existen de la época, pero además vinculado con las recientes adquisiciones que han tenido el museo de artistas mapuches, que son bien recientes también. O sea, los artistas mapuches ingresamos al museo desde el 2015 en adelante, antes no existíamos, y eso es muy importante también de reconocer y ir a mirar en el Museo de Bellas Artes esta historia de la historia del arte con el pueblo mapuche. Súper, gracias por la invitación, Seba. Gracias nuevamente por esta conversación en Diálogos de lo Imposible del Foro de las Artes 2023.